Duelo Respetado. Y también nos visita nuevamente Carlos Bautista, precursor del Código Mariposa, adscrito a la OPD Servicios de Salud Jalisco. Vamos a comenzar. Cara a cara, un espacio donde converge el análisis, la información y el lado humano de la política en la voz de sus representantes. Esto es Cara a Cara, con Laura Mora. Gracias por estar con nosotros a través del 91.5 de FM y también agradecemos a quienes nos siguen por nuestra cuenta en X. Solamente tienes que escribir @Zona 3 Noticias y ya estaremos en esta comunicación directa y visual, además de auditiva. También agradezco al señor Omar Machán, que se encuentra en los controles técnicos. Rocío González Araoz, nuestra community manager, muchísimas gracias. Ella está a cargo de alimentar todas nuestras redes sociales, además de nuestra página www.zona3.mx. Cristina Arana, la voz de Canal Continental de Noticias por la Mañana y quien está a cargo de la redacción. Laura Martínez Gamiño, productora de este espacio. Yo soy Laura Mora y te invito a que te quedes con nosotros y además te pongas en comunicación con nuestro WhatsApp o a través de nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41. Y de esta manera comenzamos. Cara a cara, el análisis. Fue un vacío muy grande cuando me dijeron que ya no latía el corazón. Después de eso, solo dije que sigue, porque tenía un hijo fuera que me estaba esperando. Y ya entendí que tenía que ser agradecida con la vida, porque tenía un hijo, ya. Y básicamente sí duele, y cada año la recuerdo, y está aquí guardada en mi corazón, y junto con sus hermanos que están en esta tierra. Pues así es, acabamos de escuchar el testimonio de una mamá que perdió a su bebé. Y bueno, para platicar de ese tema tan sensible, y les agradezco mucho que nos acompañen aquí en cabina a Georgina González, especialista en abordaje sistémico del duelo gestacional y perinatal y además creadora del podcast Duelo Respetado. ¿Cómo estás, Georgina? Muy bien, muchas gracias por este espacio. Muchas gracias. También doctor Carlos Bautista, precursor del Colegio Mariposa, adscrito al OPD Servicios de Salud Jalisco. ¿Cómo estás? Bien, Laurita, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Pues aquí un tanto impactada por el tema. Yo creo que el que una mujer pierda a sus hijos o a su hijo, pues hace una de las pérdidas más dolorosas y más difíciles de superar. Pero bueno, ustedes están más en contacto con estas mujeres y me gustaría que primero platicáramos de qué se trata esta ley Cunas Vacías. Es una iniciativa que lo que está proponiendo, de los 6 puntos que originalmente solicitamos, actualmente están aprobados 2 por parte del Senado y esperando votación en Cámara de Diputados. Y lo que se busca es, 1, capacitación al personal sanitario para que puedan atender a estos casos, porque en la mayoría de las ocasiones lo que te dicen cuando te dan la noticia de que no hay latido, pues es que eres joven, que vas a tener otro, y esto hace que el proceso de duelo se vuelva un tanto complicado o simplemente se invisibilice, trayendo consecuencias a futuro. Y el segundo punto es que se nos reconozca como mamás y papás en duelo y se nos otorgue lo que ya está en la ley, que son los 5 días de duelo por permiso laboral por la muerte de un familiar directo. Esto se aplica cuando fallecen los padres, la pareja, los hijos, los hermanos, pero en este caso no se considera que eres mamá ni papá, entonces no se te dan ni siquiera estos 5 días y tú tienes que regresar a trabajar inmediatamente. Esto aunado a que tampoco hay permiso por maternidad. Entonces lo que la iniciativa de Ley Cunas Vacías busca es primero visibilizar y que se dé un trato digno y un trato respetuoso de las familias a través de la capacitación del personal sanitario, que de todas formas van a atender estos casos y qué mejor que lo puedan hacer con herramientas, porque desde base en los programas y planes de estudio no viene este tema, no viene esta formación, cómo dar malas noticias, cómo acompañar en procesos tanatológicos ante la vida y la muerte. Y el que sean acreedores o que puedan acceder
sin cuestionamientos y sin que se les niegue a estos días de incapacidad. Y bueno, mencionaste algo que me parece también muy, muy importante. Hablamos cuando una mujer pierde a su bebé y como que de repente se nos olvida que también ese bebé tenía un papá. Y es bien importante mirarlos porque los papás también están en un proceso de duelo. He visto papás derrumbados ante esta experiencia porque claro, también hay una ilusión. Y fíjate, Laura, buscamos paternidades activas, ¿no? Y que estén los papás presentes y que estén participando en la crianza, pero cuando pasa esto, inmediatamente los invisibilizamos y entonces a ellos no se les da el pésame, a ellos no se les dan permisos, a ellos solo se les pide, tienes que hacer los trámites, consigue la urna, identifica el cuerpo de tu bebé y nada más. Tú tienes que estar bien para ella y tienes que estar sosteniendo a tu familia, cuando realmente también están en duelo por el fallecimiento de una hija o de un hijo. Así es, creo que también debemos ser sensibles y empáticos al dolor que pueda estar viviendo el papá y también abrazarlo y también escuchar lo que está sintiendo. Y sí, bueno, alguien tiene que hacer la parte fuerte, pero creo que se podría, si se está bien dicho el concepto, si no corríjame, negociar con que algún otro familiar también apoye en esta situación y les dé el tiempo a ambos de salir adelante. Digo, creo que es muy complicado decir olvidar, porque esto jamás se va a olvidar. Exacto. Pero sí poder vivir su proceso de duelo, ¿no? Así es, de una manera sana, de una manera respetuosa. A ver, la muerte de una hija o de un hijo ni siquiera tiene una palabra que lo defina. No eres viuda, no eres huérfano. O sea, es tan grande, es uno de los duelos más intensos, aunque sea pequeñito. Yo les hago mucho hincapié que morir pequeño no es morir menos. Uh-huh. Entonces, quizá para ti no sea tan trascendental, oye, pues tenía 8 semanas de embarazo, ¿qué importa, no? Pero para esta persona tiene mucho significado, tiene muchos cuestionamientos, ¿no? Desde si funciona mi cuerpo, no funciona, soy apta para ser mamá, soy apto para ser papá. Todos estos cuestionamientos sí te los replanteas en esos momentos. Y al final sigue siendo un proceso de duelo, donde no tenemos una escala para medir el dolor o para decir, bueno, a ti te corresponde tanto y a ti te corresponde tanto de dolor. Es un proceso muy personal y va a ser en función de las experiencias de vida que ya tengo, porque no será lo mismo cuando, como escuchamos ahorita en el testimonio, pues sí, lo estoy viviendo, pero tengo otro hijo allá afuera que me está esperando y que me tengo que levantar y entonces pues esto de una de otra manera me hace moverme más rápido, que si es la primera vez, después de mucho tiempo de estar buscándolo, etcétera, ¿no? O sea, siempre el proceso de duelo es muy personal. Tenemos que hacer una pausa y regreso con tu comentario, Carlos, porque no quisiera interrumpir. Y sé que quieres hablar. Vamos, regresamos. Esto es Cara a Cara. Mantengámonos cerca. Línea WhatsApp 33 18 80 76 41 91.5 de FM, zona 3. En nuestras redes sociales, en Facebook y X como @Zona 3 Noticias. Cara a Cara. Cara a Cara, el análisis. Estamos de regreso a Cara a Cara. Gracias por seguir con nosotros a través del 91.5 de FM, zona 3. Les recuerdo que esta mañana estamos platicando con Georgina González, especialista en abordaje sistémico del duelo gestacional y perinatal y además creadora del podcast Duelo Respetado. Y con el doctor Carlos Bautista, precursor de Código Mariposa, adscrito al OPD Servicios de Salud Jalisco, con quien nos quedamos al pendiente su comentario. Te escuchamos. Sí, muchas gracias, Laura. Fíjate que regresándonos un poquito al tema que veíamos o que platicamos la ocasión anterior del Código Mariposa, he tenido la fortuna de conocer en este camino a Georgina González y después de que establecimos qué es el Código Mariposa, cómo se debe de implementar, viene la parte que yo te decía la otra vez, Laura, les decía también aquí a tu audiencia, ¿qué pasa al salir del hospital? Porque a lo mejor te tratamos muy bien, te dimos una atención de forma especializada, de forma integral, pero ¿qué pasa al salir del hospital? Cuando hablamos de una muerte gestacional, una muerte perinatal o neonatal,
viene esta parte en la que uno como médico está atados de manos. Y esto viene a ser la ley de cunas vacías. ¿Por qué atados de manos? Porque lamentablemente, si fallece tu bebé, pues dice la ley que no eres mamá, así tal cual. Y no se te puede dar ninguna incapacidad. Hay quienes guardan los días, de los 90 días, a lo mejor utilizan nada más 10 y dejan 80 para después. O tienen la mitad y la mitad. Pero lamentablemente si el bebé fallece, si tu bebé fallece, ya no hay incapacidad. Lo que busca Cunas Vacías es tener esta herramienta para poder otorgarle por lo menos el lugar que debe de tener cada mamá, con bebé o sin bebé. Que podamos llevar al bebé a casa o no podamos llevarlo. Porque el decir que tu bebé falleció, pues ya lo hablábamos, lo que es el código mariposa y lo que representa. Pero imagínate al día siguiente tener que regresar a tu trabajo. Tener que explicarle primero a tu esposo si no sabe que tu bebé falleció. A tus hijos, a tus primos, a tu compañero de trabajo, a tu compañera de trabajo, a tu mamá, a todo mundo. Y esa es la parte emocional, mental, el bienestar social. Pero ¿qué pasa con tu bienestar? ¿Qué pasa con tu cuerpo? ¿Qué pasa con esta lactancia, que también se llama de brazos vacíos? ¿Qué pasa con tus órganos? ¿Qué pasa con tus emociones, con tus hormonas? Es el tiempo que se da, no solamente para cuidar a bebé, es para que también tu cuerpo entre en un estado de normalidad, en esta nueva etapa de lo que es el puerperio, lo que es la lactancia. Ley Cunas Vacías busca poderle ofertar por lo menos este apoyo en tiempo a la mamá. No hablamos de papá, porque también papá sufre, también los hermanos sufren. Y esta ley de Cunas Vacías esperemos que ya pronto tenga una mejor fluidez, porque pues ya se presentó en el Congreso, en el Senado, pero aún no está aprobada. En Jalisco, así como trabajamos lo del día de la pérdida gestacional, también se está viendo con los diputados locales en tener esta legislación, pero esta tiene que ir desde nivel federal, desde nivel central, desde el Senado de la República, y es importante avanzar en estos temas. Sé que hay temas muy importantes en salud, pero sin salud mental no tenemos nada, Laura. Y yo creo que ese tema es sumamente importante porque a veces no le damos la importancia, valga la redundancia, a la salud mental. Nos preocupamos por las enfermedades físicas, cualquiera que ésta sea, pero cuando una persona tiene algún problema, por llamarlo de alguna manera, en su salud mental, entonces lo denostamos, lo minimizamos y hasta hacemos escarnio y mofa, ¿no? De cuando una persona habla de que trae alguna situación emocional. Y es bien fácil decir, ay, pues tú nomás échale ganas y vas a ver y ponte a trabajar y ponte a hacer esto para que se te olvide o para que se te pase. Pero realmente creo que si no estamos bien emocionalmente o nuestra salud mental no está en las mejores condiciones, no rendimos en nada. La definición de la OMS de salud, y lo repetimos como muchas frases trilladas y que sabemos de memoria, dice que es el completo bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de enfermedad. Entonces, si nos podemos saber el bienestar físico, pues de un día para otro una mamá no se recupera. Para empezar. ¿Sí? El bienestar mental, mucho menos, porque podemos estar en duelo toda la vida. ¿Sí? Y el bienestar social, es importante que tengamos una sociedad educada, una sociedad que tenga el conocimiento, que tenga esta visibilización de lo que es el duelo gestacional, de lo que representa, y que no sea una estadística más. Lamentablemente en Jalisco, te platicaba, una tasa del 9%, 9 por cada 1000 pasa la muerte gestacional, y lamentablemente va a seguir pasando por una u otra causa. Tendremos que tener esta concientización, esta capacitación y sobre todo
la ley de nuestro lado para poder facilitar a las mamás, a los papás y a la familia este completo bienestar mental y social y por lo tanto el físico. Lo comentabas en la entrevista anterior, Carlos, y también lo dijiste tú ahorita, Georgina, que es muy fácil que digan, ay, pues son muy jóvenes, inténtenlo nuevamente, pero un hijo no suple a otro hijo. Exacto. Un hermano no suple a otro hermano, o sea, nadie suple a nadie. Y un Fíjate, hijo no suple a otro hijo. Fíjate, Exacto. Laura, perdón, Georgina, esta es la peor palabra que uno como médico puede decir. Ujú. Y ahorita estoy en la escritura de un libro, del Código Mariposa, y de esa parte no he pasado, ¿sí? De las malas palabras que como médico decimos, de forma involuntaria, porque nadie se levanta diciendo, ¿a quién voy a decirle algo que le dañe? ¿Sí? Y esta parte de lo que decimos de forma involuntaria tiene que cambiar y tiene que permear y tiene que ver con esta concientización, con esta capacitación que Georgina tiene ese don especial, natural, innato, que bueno, nos ayuda a poder entendernos y saber cómo dar estas terribles noticias. Es que al final es una cadenita, porque cuando tú no das un manejo integral desde un inicio, esto se va a llevar a la casa, se va a llevar a la escuela, se va a llevar a la parte laboral. Entonces, si nos fijamos, no es solamente, bueno, son jóvenes y tienen otro, es cuáles son las repercusiones que el manejo que estamos dando va a tener a corto, mediano y largo plazo. Porque finalmente la angustia con la que se vive un siguiente embarazo, los miedos que se presentan porque me vuelva a ocurrir y la carga, ¿no?, que le damos también emocionalmente a este bebé de tienes que cubrir estas expectativas. Si te fijas, pues son muchas líneas en las que un solo evento va a impregnar de estas secuelas que van a traer a la familia y en lo individual y que en las áreas en que se desenvuelvan van a estar presentes. Por eso es muy importante que no dependamos de la buena suerte. Ojalá tenga buena suerte y el médico que me atienda o el equipo de sanitario o el equipo administrativo pues tengan esta empatía y puedan llevarme de la mano. No podemos depender de la buena suerte en estos casos. También tenemos que dar estas bases para decir esto es paso 1, paso 2 y paso 3 y aquí está marcado en la ley. De repente pensamos, yo afortunadamente, gracias a Dios, nunca he estado como paciente en un hospital, en ninguno. Pero sí me tocó estar con mi mamá. Y uno piensa, ¿por qué a veces son tan fríos, tan crueles el personal de salud? Cuando se supone que deben ser cálidos porque están tratando con algo que nos vuelve muy vulnerables a todos los seres humanos, que es la salud. Fíjate que no los justifico, sí, es una situación que se repite en muchos hospitales, en muchos lados, y tiene que ver con la concientización, tiene que ver con la educación que también recibes desde casa, y tiene que ver mucho con lo que te ha pasado en tu infancia, ¿sí? Entonces, si hacemos una introspección, quizá los médicos son fríos porque algo les pasó, ¿sí? ¿No debería de suceder? Claro que no. ¿Qué necesitamos? Capacitar, capacitar y capacitar para generar conciencia. Porque si hacemos una encuesta y le preguntamos a todas las mamás que perdieron a su bebé, el 99.9% se los dijeron de una forma fría. La sala de un hospital de tococirugía es fría. Estás con una bata. Y aparte la noticia fría, o sea, no hay paciente que lo soporte. Si sabes del lamentable diagnóstico, o si te lo están reconfirmando, o te lo están diciendo. Esto tiene que cambiar, y aquí en Jalisco está cambiando con el Código Mariposa. Lamentablemente a mi hermana, la más pequeña, le pasó 2 veces, y las 2 veces le dijeron de una forma cruel. Esto tiene que cambiar, porque no es posible que este momento tan
tan difícil de una parte que era la más hermosa de tu vida quede marcada por una mala noticia, una mala forma de abordar y de decirles un diagnóstico. Quizá como médicos estamos acostumbrados a utilizar tecnicismos, vocabulario técnico médico, pero debe de cambiar, porque primero que todo somos personas y estamos tratando a personas. Y la atención de la salud mental del personal sanitario. Creo que también eso es muy importante. Creemos que son insensibles porque ya se volvieron fríos, porque lo ven como, un caso más. Pero yo que no soy personal sanitario y que he tenido la oportunidad durante ya un par de años de estar capacitando en diferentes lugares, diferentes culturas, te das cuenta que hay una columna central y que lo dejó muy claro la pandemia, ¿no? Toda la atención que hay en salud mental hacia el personal sanitario. Porque creeríamos que no les duele, que bueno, dan la noticia y pues ni modo el que sigue. Pero realmente sí hay también para ellos un proceso de duelo. En algunos hospitales, en otros países, incluso tienen sus grupos de apoyo para el personal sanitario. Y aquí todavía cuesta trabajo, porque como lo mencionabas al inicio, te echan carrilla, como que vas al psicólogo, estás loco, como que vas al tanatólogo, pues es un paciente más, no puedes encariñarte con los pacientes, no puedes llorar frente a tus pacientes, tienes que mostrar siempre esta postura, porque eso viene desde la formación. Si tú te das cuenta, ni psicología, ni enfermería, ni medicina, con todas sus especialidades, tienen los fundamentos en tanatología, cuando son quienes están directamente atendiendo vida y muerte. Y muchas ocasiones se considera un fracaso profesional, o si hubiéramos hecho esto, o entre el mismo equipo, ¿no? Mira, ahí va el que hizo malas cosas y por eso pasó esto. Y entonces prefiero no mostrarme vulnerable para no caer en esta zona de juicio, y eso los va orillando a irse haciendo este caparazón. Pero cuando hemos trabajado en las capacitaciones, te das cuenta de, oye, incluso yo lo viví y ninguno supo aquí en mi equipo. Yo pasé por esta experiencia y nadie lo supo. Yo vine a trabajar y además atendiendo bebés. Entonces se va haciendo una cadenita de malos tratos que desde el fondo lo que viene es que no podemos comprender que la salud mental es el eje donde debe de girar todo el tema relacionado con salud en general. Hacemos una pausa, regresamos. Esto es Cara a Cara. Estamos de regreso a Cara platicando sobre las cunas vacías, de qué se trata todo esto. Y me gustaría, Carlos, que nos dijeras de una forma resumida, lo que es el Código Mariposa para quienes no lo saben o no escucharon la vez anterior, de qué se trata este Código Mariposa. Claro que sí, Laura. Mira, el Código Mariposa es únicamente un protocolo que nos permite identificar a toda mujer que tuvo una pérdida gestacional, o sea, la muerte de su bebé, para poder facilitar y tener un trato de forma especializada en un hospital. Ese es el Código Mariposa. Yo identifico a la mujer y la trato de una forma respetuosa, de una forma integral y garantizando sobre todo los derechos individuales y humanos de la persona en el hospital. Ese es el Código Mariposa. Aquí en Jalisco le hemos puesto un plus, habilitando una habitación mariposa, que es donde hospitalizamos a todas las mamás que transitaron por esta muerte de su bebé, y también una sala mariposa, que es un espacio de despedida para el bebé, para el ritual que estemos acostumbrados. Pero ni la habitación ni la sala es el Código Mariposa, es un plus. El código es únicamente la identificación para facilitar el trato de una mujer, de una mamá que perdió a su bebé, ya sea en el vientre materno, en el parto o en el posparto. Aquí nos dice Liliana: buenos días, Laura, invitados. Nosotros pasamos por esa pérdida en nuestro primer embarazo de gemelos, y en el Ayala sí son muy crueles al dar la noticia así, y aparte cuando te dicen que iban a hacer análisis del feto, o no te dan los resultados o no te los aclaran.
También esto es importante, ¿no? Que conozcan la causa de muerte. Sí, sí es algo que se busca también conocer, sobre todo para quien más adelante quiere, ¿no? Volver a intentar a tener otro bebé, pero también el cómo me lo dices, ¿no? El cómo se maneja, y darles la información. Creo que aquí ese es el eje central. Tendremos que hablar con la verdad y decir la causa médica por la cual falleció el bebé. Principales causas: infecciones genitourinarias o infecciones sistémicas. La segunda, prematurez, ¿sí? Y la otra, una afectación o aberración cromosómica que le llamamos, es decir, una malformación congénita que es no compatible con la vida. Son las principales causas que tenemos registradas en Jalisco y en México. Y de ahí se desprenden muchas más. ¿Tendremos que estudiarlas? Claro que sí, porque es importante conocer el origen para poder intervenir de forma temprana. Y es por eso que recomendamos pues tener una atención pregestacional. Aquí estamos impulsando a nivel estatal la atención pregestacional, un control o una atención prenatal oportuna con un especialista, ¿sí? En los centros de salud tenemos personal especializado con un protocolo de identificación de factores de riesgo y un sistema de referencia hacia los hospitales para poder identificar y atender de manera temprana y oportuna cualquier complicación, para con ello minimizar la muerte gestacional y evitar la muerte materna. Entonces es importante pues que tengamos una atención previa a nuestro embarazo, que lo planeemos, y si no lo planeamos y si no pudimos tener esta atención previa, pues al momento de saber que ya estamos embarazados, porque nos embarazamos ambos, la pareja, es un compromiso de ambos, es acudir de forma inmediata con tu médico para que te haga una valoración y poder conocer la salud tanto de mamá y de bebé. Entonces es importante. Y finalmente el cómo te lo dicen no nos cambia la realidad, ¿sí? No me van a decir, sí, las posibilidades de tu hijo de sobrevivir a esta condición genética es tal, o va a cambiar mi realidad y me va a regresar a mi hijo. Yo te comparto los dos extremos. En mi caso, yo soy mamá de 5, 3 que fallecieron en mi vientre y 2 que materno aquí en la tierra. En el primero, cuando estás con todas las ilusiones, con toda la emoción, cuando días antes te regalaron los zapatitos, porque qué emoción, ya viene y eres mamá, y no hay ya en dónde ponerte, porque eres la embarazada. Cuando recibes el no hay latido, eres nada, y más te vale que te apures a hacer la que eras antes, porque me incomoda que estés triste. Cuando nosotros llegamos, pues llegas a ver cómo va tu bebé, cómo van los avances. Y te dicen, no hay latido. Y su respuesta fue, mejor ahorita, ¿para qué querías un niño teletón? Es terrible que te digan eso. A ver, el evento no cambia. Mi hija ya no tenía latido. Pero el cómo lo dijeron para mí fue un parteaguas que me sumió en una depresión muy profunda. Porque entonces algo hice mal. Con nuestra última experiencia de despedir a nuestra pequeñita, en mi cuarto embarazo, la diferencia fue cómo me dieron la noticia, cómo me sostuvo el equipo médico, cómo estuvieron ahí. ¿Cambió la realidad? No. También despedí a mi hija. Pero no es lo mismo desde esta parte del dolor a desde un lugar donde estás vulnerable y tienes quien te sostenga y te contenga. Y una parte importante también es ¿qué tanto te hacen sentir responsable? Además. De que no se haya logrado el bebé. Muchísimo. En muchas ocasiones tú llegas y te dicen que no sentía que no se movía el bebé. No ha ido a chequeos. ¿Por qué no se hizo los estudios? Cuando dices, en la mayoría de los casos sí lo hice, ¿no? No es tampoco garantía, porque eso es algo importante. La vida y la muerte van de la mano. Y solo muere aquello que está vivo. Entonces, el embarazo siempre es un riesgo de muerte también para mamá, para el bebé. Que lo ideal es que no pasen estas cosas, pero están ahí porque van de la mano. Entonces, cuando nosotros como papás llegas a estas experiencias,
tú te imaginas comprando una cuna, nunca seleccionando un féretro, nunca seleccionando la urna. En lugar de un bautismo, quienes somos creyentes, pues no te imaginas que vas a estar solicitando una misa para tu bebé o para dejar sus cenizas. Entonces, en este sentido, es este choque de realidad ante algo que a veces sí hiciste las cosas bien o no sabías que esto pasaba. Por ejemplo, algo que me llama mucho la atención es el tema de la salud bucal. ¿Cómo está tu salud dental? ¿Cómo están tus encías? Puede ser un factor de riesgo para un parto prematuro. Y jamás en los embarazos te dicen, o al menos la experiencia que yo tuve y que he tenido con muchas mamás, no te dicen, oye, dentro de tus revisiones hay que hacer esto. En los centros de salud de Jalisco sí. Qué importante es, porque la mayoría que he platicado con ellas no te lo dicen. Y el otro día tuvimos precisamente una entrevista con un experto en el tema y nos explicaba, ¿no?, cómo puede haber incluso infartos, pero cómo todo el tema relacionado con fertilidad y con partos prematuros es un riesgo que ahí está y nadie te dice. Sí. Entonces son cosas que es bien importante Aquí, atender. desde el año 2019 hicimos la cartilla Bebé en Camino, que ya tenemos la segunda edición, y en esta cartilla Bebé en Camino viene todo lo que debes de conocer como mamá y lo que el médico lo que te debe de realizar. Sí, esta cartilla es información importante. Hicimos el resumen de todos los folletos, información que se tenía, para que la tenga la mamá y la mamá la esté revisando en la consulta, que se informe por un documento oficial avalado y que tenga un mejor control o una mejor atención prenatal. ¿Sí? Vamos a la última pausa y regresamos. Cara a cara, el ángulo de la noticia. Estamos de regreso cara a cara. Georgina González, especialista en abordaje sistémico del duelo gestacional y perinatal y creadora del podcast Duelo Respetado. Y también estamos platicando con el doctor Carlos Bautista, precursor del Código Mariposa adscrito al OPD Servicios de Salud Jalisco. El tema de las cunas vacías. Y bueno, vamos a hablar de la parte técnica. ¿Cómo va entonces? ¿Qué sigue? Ya se presentó esta ley ante el Senado, pero ¿qué sigue? Se presentó, entró al Senado en el 2022, en septiembre, en agosto del 2022, y fue votada este año. Se aprueba, se da el dictamen por Cámara de Senadores. El Senado ya la aprobó con estos 2 puntos que te comenté, de los 6 que habíamos propuesto originalmente. Ahorita, en septiembre, entró a Cámara de Diputados, donde Comisión de Salud y Comisión de Trabajo tienen que valorar estos 2 puntos, que realmente no implican ni más presupuesto, ni un cambio a algún artículo, ¿no? Solo estamos pidiendo la validación y la capacitación. Entonces, ahorita se suponía que en octubre ya quedaba votada esta iniciativa, se iba a entrar a votación por estas 2 comisiones. Sin embargo, bueno, hubo lo del huracán, con todo esto tan fuerte que están viviendo las personas en Guerrero, y entonces se hizo una pausa. Esperemos que antes de que se vayan a receso puedan ya votarla, porque es muy necesario tener ya legislado este tema, dar las bases para no depender de buena suerte. Aquí en Jalisco ya se ha estado trabajando con la diputada Angelita Degollado y con la diputada Marcela Padilla, que son las 2 que nos han impulsado este tema de la pérdida gestacional, duelo gestacional, y también ya conocen lo que es la ley de cunas vacías. Entonces, cuando ya se apruebe tanto por el Congreso de la Unión, va a ser más fácil adecuarlo aquí al estado de Jalisco, tropicalizarlo al estado de Jalisco. Es decir, necesitamos una legislación federal, pero ya estamos trabajándolo aquí en Jalisco desde hace más de 2 años, perdón, y es algo que, bueno, va a favorecer que se pueda aterrizar. Esta parte de que sea federal es importante porque la mayoría de las mamás trabajadoras pues tienen esta derechohabiencia federal.
es decir, el IMSS, el ISSSTE, que son los que les dan la incapacidad, buscando pues que se les respete estos días de incapacidad. Otro tema importante que también se tiene que tratar es la lactancia de brazos vacíos. Originalmente se hizo la propuesta y solo quedó como una recomendación, porque Sí. no la aceptaron que entrara dentro de la iniciativa. ¿En qué Así consiste es. rápidamente? Esta donación o lactancia de brazos vacíos consiste en que uno como mamá que perdió a su bebé de forma lamentable pueda donar la leche en nuestros bancos de leche y sea utilizado para cualquier otro bebé. Es decir, ¿sirve de terapia? Sí. ¿Estamos regalando lo más preciado que es la lactancia materna? Sí. ¿Estamos coadyuvando al mejoramiento o la transición de una forma más adecuada del duelo? Sí. Y lo más importante, estamos ayudando a otro bebé que por alguna condición Exacto. de su prematurez o alguna patología de la mamá o fallecimiento de la mamá, pero un bebé que esté hospitalizado pueda tener este alimento rico, que es la lactancia materna. Y únicamente Guanajuato y Jalisco reciben esta leche de Ya se brazos unió vacíos. Monterrey también. También ya 3 estados de 32 que reciben esta lechita de mamá para que sea utilizada en nuestras unidades de terapia intensiva neonatal, y es algo que es una voluntad de la mamá. Hay quien se la extraen y riegan sus plantas, hay quien hace jabones. Y que tengamos el derecho a decidir cómo quiero manejar mi lactancia, porque la mayoría de hospitales te dicen ten la pastilla, y además hacen una práctica que debería estar prohibida, Así que es el vendaje de pechos. Y esto puede generar problemas a futuro Mastitis. muy severos. ¿Pero para qué es el vendaje? Para evitar Inhibir que la lactancia, para presionar y decir que Es ya, una Es que ya no algo salga. antinatural que Exacto. obviamente Así puede es. generar un problema. Muy Antinatural y, o sea, no te pregunta. Y lamentablemente son costumbres que se han estado realizando. Esta es la concientización. Esta es la importancia de tener una legislación, una capacitación, y esto también entra en lo que es el Código Mariposa, Ley de Cunas Vacías. Platícanos rápidamente de tu podcast, cómo estamos, cómo te podemos encontrar, Georgina, y de qué se habla ahí. hablamos de este pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Es ese pariente al que no queremos invitar a las fiestas porque es muy incómodo, pero está ahí, es pariente. Tenemos testimonios, tenemos especialistas, tenemos herramientas para este proceso de duelo tan particular. Y estamos en todas las plataformas de podcast, así, Duelo Respetado. Y en redes sociales estoy como duelo-podcast, duelo-respetado-podcast. En todas las plataformas también de redes sociales, ahí nos encuentran. Y somos esa comunidad pues donde hablamos de estos temas que son bien incómodos, pero muy necesarios. Así es, Carlos. Comentario ya para cerrar. Pues agradecerte el espacio, Laura. Es un espacio importante porque llegamos a más mamás, a más futuras mamás, a más personal de salud, y esto es un arma importantísima porque los usuarios ya tienen este conocimiento y ya pueden exigir, ya pueden pedir que se les trate o que se les diga o que digan yo escuché y se está manejando esto en Jalisco. Y el personal de salud que sepa pues que lo estamos haciendo y es por tener una mejor salud mental, primero propia, porque uno también siente, uno también tiene que tener esta parte de poder canalizar todas estas emociones y después podérselas brindar de forma adecuada al paciente. Y yo siempre les digo, hay que tratar al paciente como si fuera tu familiar. Más duro, como si fuera tu mamá, como si fuera tu esposa, como si fuera tu hermana o como si fuera tu hija. Muchas gracias, Laura. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes dos. Georgina González, especialista en abordaje sistémico del duelo gestacional y perinatal y además creadora de este podcast Duelo Respetado. Y al doctor Carlos Bautista, precursor del Código Mariposa, adscrito a la OPD Servicios de Salud Jalisco. Muchas gracias por esta charla. Gracias. Nosotros ya nos vamos, se quedan con el señor Omar Machain y Zona de Conexión.
Gracias por haber estado con nosotros y a las 6 de la tarde nos volvemos a escuchar en la tercera emisión. Mi nombre es Laura Mora, gracias a Machain, a Rocío, a Cristina, pero sobre todo muchas gracias a ti que estás en el otro lado, en el cuadrante 91.5. Vámonos.